Buenos días a todos y todas, en algunos casos, buenas tardes. Tengo el placer de presidir esta sesión y introducir o presentar a Michelle Arctig. Voy a valerme de una presentación PowerPoint, así que voy a compartir mi pantalla. Bien, las contribuciones teóricas de Michelle Arctig son ampliamente conocidas en el mundo y refieren a muchos temas, entre ellos relaciones entre epistemología y didáctica, ingeniería didáctica, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a nivel universitario o en la transición entre educación media superior y universidad, enseñanza del análisis y enseñanza con tecnologías digitales. Mucha de su vida laboral ha estado asociada a la Universidad París 7, hoy Universidad de París, de la que Michelle es profesora emérita. Michelle fue vicepresidenta y luego presidenta de la Comisión Internacional para la Enseñanza de las Matemáticas, ICMI, entre 1998 y el 2010. En el año 2013 recibió la medalla Félix Klein de la ICMI por sus investigaciones en didáctica de las matemáticas. Y en el 2015 recibió la medalla Luis Santaló del CIAEM por su contribución al desarrollo de la educación matemática en América Latina. Michelle ha brindado su apoyo especial y constante a nuestra región, pero más que eso, Michelle ha sido una gran amiga desde hace muchísimos años. Desde el 2009 ha estado involucrada en varios proyectos internacionales en relación con la diseminación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en la investigación en matemáticas y ciencias. Hoy, precisamente, nos viene a hablar de uno de ellos, el proyecto Léxico. Muchas gracias, Ángel, y por esa introducción. Y quiero también dar la bienvenida a todas y todos y decir que es un gran honor para mí dar la conferencia inaugural en este congreso. Y quiero primero agradecer a los organizadores que me invitaron. Como lo ha indicado Ángel y como lo indica el título, voy a hablar de un proyecto internacional en que participo desde hace más de 5 años. Es el proyecto internacional Léxico. Es un proyecto que me tiene particularmente al corazón, por diferentes razones. La primera es que se refiere a los docentes, a sus conocimientos profesionales y a la manera en que los expresan. Y la segunda es que porque este proyecto quiere romper con las hegemonías culturales, permitirnos comunicar mejor y nos enriquecer con las aportaciones de otras culturas. Trabajo en esta línea de investigación desde hace 15 años y aprendí mucho con el proyecto Léxico. Este proyecto fue lanzado por el investigador australiano David Clark, que tristemente fallecido en enero de 2020. David fue un investigador
reconocido internacionalmente por su compromiso en estudios comparativos respetuosos de la diversidad cultural que existe en nuestro campo de estudio. El Learner's Perspective Study, que coordinó y en donde participaron 18 países, es un ejemplo perfecto de ello. Y aquí ven una tapa de uno de los libros asociados a este proyecto. Y este proyecto llamó la atención de David a la diversidad de términos que los profesores experimentados utilizan en distintos países para hablar de lo que ocurre en sus aulas de matemática. Y también llamó su atención a la dificultad de expresar esta riqueza en la lengua inglesa, que se ha convertido, todos lo sabemos, en la lengua franca de la comunicación científica internacional. Y pensó que debía hacer algo. ¿Por qué? Tenía también la convicción, confirmada por varias investigaciones, de que las palabras disponibles influyen en lo que se percibe o no, en cómo se percibe y en cómo se interpreta. Y de eso nació el proyecto Léxico. El objetivo de este proyecto fue identificar los léxicos pedagógicos didácticos razonablemente compartidos por profesores experimentados de diferentes países e idiomas, de estudiarlos, compararlos, con el propósito de entendernos mejor, de enriquecernos con nuestras diferencias, para también para progresar en nuestras herramientas de descripciones de las clases de matemática y en el desarrollo de un verdadero discurso de la profesión. Porque también muchas investigaciones en diversos contextos han mostrado la limitación del discurso técnico profesional de los docentes y el hecho que eso influye sobre la profesión misma y su percepción social. Inicialmente participaron 9 países, ven la lista aquí, de diferentes continentes, y Corea del Sur se añadió, pero mucho más tarde, y no voy a hablar particularmente de Corea del Sur, solo de los 9 países iniciales. Tengo que decir unas palabras acerca de la metodología que hemos utilizado para cumplir con este objetivo. Primero, hemos creado un equipo en cada país, con investigadores y profesores experimentados. Es claro que el vocabulario que queríamos identificar no era el vocabulario de los investigadores, era el vocabulario de los docentes expertos. Y por eso, siempre, a lo largo del proceso, los profesores han tenido la última palabra sobre los investigadores. Producimos en cada país un video de una sesión de clase de grado 8, filmada con 3 cámaras, transcribimos, traducimos al inglés para poder compartir las transcripciones y todos los documentos asociados a la sesión. Y utilizamos todos estos videos como estímulo para identificar en cada país lo que podría considerarse como un léxico profesional pedagógico didáctico razonablemente compartido. Para los términos seleccionados, producimos definiciones, descripciones y tratamos de ilustrarlos con ejemplos y también no ejemplos para tratar de eliminar los malentendidos posibles. Luego, hubo un largo proceso de validación y de revisión de los léxicos en varias etapas, la última de las cuales implicó la amplia difusión de un cuestionario en línea elaborado conjuntamente y el rechazo
con unas pocas excepciones debidamente justificadas, de todos los términos que no superen el umbral de familiaridad de 2/3 de los que participaron en el cuestionario. Finalmente hubo un clarity check por otro equipo del proyecto y la finalización de los léxicos en su lengua original y también una traducción al inglés. Traducción aproximativa o literal, cada vez sea necesario. Y al menos nos reunimos al menos una vez al año durante todos estos años para compartir, intercambiar, coordinar el trabajo, planificar los próximos pasos. Aquí pueden ver un ejemplo de video con 3 cámaras, uno sobre el docente, otro sobre toda el aula y otro sobre un grupo de 2 estudiantes, y también el montaje que se hizo en la Universidad de Melbourne, que pilotaba el proyecto, con todos los subtítulos para poder entender lo que pasaba en estas aulas. Aquí ven, no voy a entrar en los detalles, una primera codificación que hicimos de los videos para identificar episodios, cosas que queremos llamar en este video, que los profesores quieren llamar, que identifican en estos videos. Y voy a mostrar un poquito la presentación final en el libro que salió recientemente, con el caso del léxico chileno. Ven una primera tabla con las palabras en español y una traducción aproximativa, una traducción en inglés. Luego ven una segunda tabla donde ven los términos. Ven que hay cosas cortas, hay cosas más largas, expresiones, una descripción, definición, ejemplos y no ejemplos. Y una tercera tabla que muestra los términos que son agrupados en categorías decididas también por los profesores y por el equipo. Y aquí ven que en el léxico chileno, por ejemplo, hay una categoría llamada didáctica de la disciplina con unos 22 términos. Voy a hablar un poquito de los resultados y aportaciones de este proyecto. Ven aquí el libro que ha sido publicado en julio pasado, que presenta al mismo tiempo todos los léxicos, pero también para cada léxico un capítulo que expresa cómo se ha establecido, analiza el léxico y sus principales características. Primero, entre los resultados, fue la confirmación de la diversidad existente en el discurso, en el léxico pedagógico didáctico de los docentes de diferentes países. Una diversidad visible en el número de términos que varía según los léxicos de 57 a 123. Su forma, palabras, simples palabras o expresiones más o menos largas. En la estructuración del léxico que se ha hecho. Entre el balance en un léxico entre lo más didáctico y dependiente de la disciplina y lo pedagógico más transversal. Varían también en la influencia de la investigación didáctica o pedagógica sobre el léxico, la expresión de la intencionalidad de las acciones, el balance entre la atención a alumnos y al docente cuando describiendo cosas que pasan, que ocurren en el aula de clase. Y lo que constatamos con sorpresa es que hay pocos términos comunes e incluso diferencia en el sentido de términos o de categorías que tienen la misma traducción inglesa. Por ejemplo, si considero el léxico francés, es uno de los léxicos con más términos. Y es sin duda el léxico donde las matemáticas están más presentes,
con una categoría específica para las actividades matemáticas, con 17 términos. Incluso si no se podía incluir en el léxico palabras para dominios matemáticos, para objetos matemáticos e incluso para herramientas matemáticas como una regla o otra cosa, un compás. Es un léxico que incluye un gran número de términos en las categorías de naturaleza de las tareas y actividades o actividades matemáticas, que se ve que los profesores tienen muchas palabras para diferenciar estas tareas y que todos estos términos son entre los que tienen puntuación de familiaridad más altas. Es un léxico que, comparando con otros, incluye más términos procedentes de la investigación didáctica, sea términos teóricos referentes a conceptos, sea términos referidos a prácticas innovadoras, por ejemplo, desarrollado en los IREM. Pero se comprueba también que los términos teóricos no tienen una alta puntuación de familiaridad, solo alcanzan el nivel. Y debimos de rechazar unos de ellos. Pero también se ve que es un léxico pobre cuando se compara con otros en cuanto a la descripción de la atmósfera afectiva relacional del aula y del trabajo asociado del profesor. Y eso es muy importante como limitación y muestra que no podemos enriquecer de otros. Porque, por ejemplo, escuchando al primer webinario asociado a este congreso, hemos visto en este tiempo de pandemia la importancia que se debe dar a estas características afectivas, relacionales, para permitir a los alumnos entrar en el cognitivo, en el aprendizaje. Y todos los cambios que hemos experimentado estos años con la pandemia en este respecto. Y voy a hablar más rápidamente de un poquito de cada léxico. Por ejemplo, el léxico alemán es un léxico sin categorías, porque no fue posible ni necesario para ellos. Y lo que es interesante es que la lengua alemán, el idioma alemán, permite hacer palabras compuestas que permitan combinar lo abstracto y lo concreto. Y eso hace que las palabras, incluso las palabras técnicas, teóricas, son más próximas al lenguaje común. El léxico australiano es un léxico casi todo de naturaleza pedagógica. Es decir, que es muy diferente del léxico francés, por ejemplo, que este léxico sin gran variación podría servir para otra disciplina que matemáticas. Y es un léxico balanceado entre atención al alumno, atención al docente. El léxico chileno es principalmente pedagógico, con énfasis en la organización de la clase y su estructuración, y una categoría de didáctica de la disciplina. El léxico chino es el más, con más términos. No tiene categoría, pero los colegas chinos han creado una estructuración original, considerando conexiones de jerarquía, coincidencia y sucesión entre términos. Y también, voy a dar un ejemplo, hay términos realmente intraducibles al inglés. El léxico checo es el más reducido y el que tiene más categorías. Es muy general. Se mantiene cerca de las acciones observables, sin marcar la intencionalidad de estas acciones. El finlandés, hay muchas palabras compuestas o derivadas de una misma raíz, que es algo también que es una característica de la lengua. Y hay un énfasis entre la interacción
entre el profesor y los alumnos y la organización del aula. Y es un léxico sí que es característico por su vocabulario asociado a la dimensión afectiva y emocional de la enseñanza, particularmente bien desarrollado. El japonés también es particular, porque es un léxico marcado por la terminología y la estructura de las leçons de des, que han migrado por todo el mundo. Y se ve muy bien la influencia de esta práctica que se encuentra en el centro tanto de la formación profesional del profesorado como de la investigación didáctica. Y hay una gran coherencia y un nivel técnico muy profesional en este léxico. Y el último, el léxico de los Estados Unidos, preparado por el equipo de los Estados Unidos, que nos pretende representar todos los Estados Unidos, es bastante general también, con mucho énfasis en la comunicación verbal, los alumnos y la evaluación, lo que refleja la importancia de la evaluación en este país. Y también es un léxico que tiene un importante número de terminología en la categoría clima del aula, y es el único que tiene una categoría así. Había dicho que iba a hablar de términos un poquito difíciles de traducir. Este término es un término chino, y ven que estos classroom open, si se traduce literalmente, no se entiende. Y lo que quiere decir precisamente es que describe un momento donde el profesor ajusta su enseñanza aprovechando al máximo un acontecimiento inesperado en la clase y con eso puede ir más allá del plan previsto para la clase. Y el segundo es el que me gusta más, es que ven Dragon Eye, es traducido by Finishing Touch. But la idea es literalmente añadir el ojo al largo dragón. Y expresa el hecho siguiente, un momento en que el profesor, generalmente el profesor, pero pueden ser los alumnos, un alumno, añaden una idea y eso aclara todo el paisaje, todo el contexto y hace la enseñanza más exitosa. Es como añadiendo el ojo al dragón, transforma toda la figura y le da sentido, más sentido. Voy a dar también dos ejemplos japoneses para mostrar cortos. Kikanshido es algo corto, pero con un sentido muy preciso. Kikanshido, en todos los léxicos hay palabras o expresiones, generalmente expresiones, para decir episodios de trabajo donde vemos el profesor que rodea, circula en la clase y guía o observa lo que hacen los alumnos que trabajan individualmente o en grupos. Pero lo que se ve aquí, que se ha traducido, que quiere decir literalmente enseñar entre las mesas. Y lo que vemos, la intención, función del episodio. Y que en la descripción se dice todo lo que se espera que el profesor va a hacer cuando se hace Kikanshido. Y esto muy profesional. Y el segundo es Bansho, escribir en la pizarra. En todos los léxicos hay algo sobre el manejamiento de la pizarra por el docente. Pero aquí, cuando se ve la definición japonesa y a qué se refiere exactamente, se refiere a una práctica profesional
muy bien desarrollada, en que el docente se escribe sobre la pizarra, nada se borra, pero al fin de la lección el profesor puede hacer su síntesis, su matomé, el término para las lecciones de DES, mirando y revisando toda la historia de la sesión, mirando a la pizarra. Y eso es un gesto profesional, completamente profesionalizado, aprendido en formación, y es algo muy preciso y técnico, que no tenemos, por ejemplo, en Francia no se tiene esta cultura tan técnica desarrollada. Aportaciones de eso. Una clara confirmación de la dependencia cultural y lingüística de los léxicos profesionales de los profesores. Un conjunto que aclara la forma en que se organizan y estructuran las clases de matemáticas en los distintos países, las estrategias pedagógicas que conocen los profesores, las tareas matemáticas que catalogan, las palabras y expresiones disponibles para describir la actividad docente, las relaciones y interacciones entre profesores y alumnos, el ambiente del aula. Es una base para nosotros, es una base para futura investigación y explotaciones por nosotros y por otros investigadores interesados. Y estas investigaciones, comparaciones, explotaciones, han empezado antes de la finalización de los léxicos. Aquí menciono unos de estos trabajos, generalmente comparando dos léxicos, 2 o 3 léxicos no más, y haciendo comparaciones con el objetivo de identificar semejanzas y diferencias y tratar de entender las razones por eso. Por ejemplo, voy a dar un poquito de ejemplo sobre la comparación franco-checa. Voy a hacer rápidamente. Hicimos una primera comparación formal de los dos léxicos con sus características, pero hemos decidido añadir otra metodología, comparando los léxicos a través de su uso en la redacción de narraciones asociadas a los videos de las sesiones checas y francesas que habíamos grabadas. Y la comparación formal mostró diferencias muy importantes. He señalado unas de ellas. Y es claro que las definiciones, descripciones checas son generalmente cortas, expresadas en forma de acción, describen la acción observable, sin entrar en su posible función. Las francesas son más bien luminales y a menudo explicitan las posibles funciones de la acción, como en el léxico japonés. Y un ejemplo típico que he traducido aquí es algo que se refiere a episodios de síntesis. En el léxico checo solo se dice recapitulación de los pasos de la solución del problema. Cuando se pasa en francés, se ve para casi el mismo tipo de episodio, fase cuyo objetivo es presentar y discutir las ideas y producciones de los alumnos después de una fase de trabajo individual o grupal, o identificar los puntos importantes que hay que recordar al final de una sesión. Ven que para la misma palabra hay descripciones muy diferentes según la cultura. Y cuando entramos en las narraciones, estas narraciones eran concebidas como producciones colectivas del equipo que cuenta la historia de la sesión a un profesor que no estaba presente y que le va a dar la impresión que ha asistido a la sesión. Y hemos analizado, tratando de ver los términos de los léxicos utilizados en estas narraciones, identificar el grado de combinación entre el discurso matemático y pedagógico didáctico y responder a las preguntas que había surgido del análisis formal. Y luego comparamos. ¿Y qué se ve?
una fuerte densidad de términos de los léxicos respectivos en las narraciones de los dos equipos. Irregularidades observadas que trascienden las diferencias entre los videos, porque la sesión francesa y la sesión checa son sesiones muy diferentes. Las narraciones del equipo francés son centradas en la historia matemática de la clase, con atención prestada a las responsabilidades matemáticas respectivas de los alumnos y del profesor en su progresión matemática. Las narraciones del equipo checo son centradas en las modalidades de interacción pedagógica entre el profesor y los alumnos y casi no entran en las matemáticas en juego en estas interacciones. Eso fue estupendo para nosotros y por eso tratamos de entender lo que podía explicar esto. Y tratando de entender, parece que estas diferencias tienen un origen histórico y que, por ejemplo, la cultura educacional de educación matemática y de educación en general en República Checa es siempre muy influenciada por la obra de Comenius hace siglos, la didáctica magna, que es una didáctica general. Y eso explica, contribuye a la naturaleza del léxico de los profesores actuales en República Checa. Y cuando se compara con el contexto histórico, el nacimiento de la didáctica en Francia, hay una relación histórica entre la matemática y la educación matemática en Francia, desde la Revolución Francesa. Es decir, estas características históricas contribuyen a explicar lo que ocurre actualmente. Pero hay muchas investigaciones que se pueden hacer y actualmente trabajo en 2 de ellas con colegas de diferentes países. Primera, tratando de responder cómo podemos crear conexiones productivas entre los léxicos para avanzar hacia un léxico más internacional, enriquecido por las respectivas aportaciones de nuestras diferentes culturas e idiomas. Y el segundo, en qué medida los léxicos identificados pueden ser recursos para profesores y la formación del profesorado, y apoyar la progresión hacia un discurso profesional docente más consistente. Y para acabar, yo quiero decir que este proyecto internacional para mí, y tengo experiencia de investigación, es un proyecto particularmente fascinante y desafiante. Es fascinante por la diversidad y la riqueza cultural que revela. Es fascinante por lo que nos muestra sobre la influencia de características profundas de nuestras lenguas y historia en nuestro vocabulario profesional actual. Pero es también un proyecto muy desafiante que plantea muchas cuestiones. Y he listado aquí unas de ellas que hemos cogido exactamente con estos léxicos. ¿Cómo dependen de los equipos que los produjeron, a pesar de la complejidad del proceso de validación? ¿Cómo se pueden utilizar en formación inicial y continua del profesorado? ¿Cómo se pueden enriquecer? Voy a acabar aquí. Muchas gracias por su atención. Excelente, Michelle, muchas gracias por tu presentación. Realmente es un tema con 2 características que bien señaladas. Por un lado es excitante, motivante, y por el otro es tremendamente desafiante, Sí. porque toca la esencia de lo que es nuestro planeta y nuestra especie, la diversidad en todas sus formas. Entonces, este es un tema extraordinariamente interesante. Voy a pedirle al profesor Ricardo Poveda que controle
las preguntas, que hay algunas en el chat, y también hay preguntas en nuestra sesión live de Facebook. Profesor Poveda, por favor. Sí, claro, gracias. Sí, pregunta Wildebrando Miranda, doña Michelle, ¿qué diferencia entiende la autora entre lo didáctico y lo pedagógico? Ah, E igualmente, por favor, nos recuerda la diferencia en su trabajo entre término y categoría. sí. La diferencia, es claro que esta diferencia también tiene raíces culturales. Por ejemplo, al inicio, el proyecto fue lanzado por los australianos. En los países anglosajones no se habla de didáctica. Y muchas veces los investigadores en educación matemática pertenecen a departamentos de ciencias de educación. Y como se lo hemos mostrado muy claramente en el Congreso, en la tarde temática sobre tradiciones didácticas en Europa continental, hay otros contextos donde la didáctica, la educación matemática se ha desarrollado de otro modo. Y por ejemplo, en Francia, la didáctica se ha construido separándose de cierto modo de la pedagogía más general, de las ciencias de la educación, para considerar los fenómenos de educación matemática en su dimensión específica, más específica de la disciplina matemática. Al inicio, el proyecto era sobre el vocabulario pedagógico, el léxico pedagógico de los docentes, porque era lanzado en este tipo de cultura. Pero como había alemanes, franceses que participaran, pedimos que se añade la dimensión didáctica, incluso porque la gente, los equipos, los investigadores, eran investigadores en didáctica de la matemática, en educación matemática, no eran investigadores en ciencias de la educación de modo general. Y es claro que, pero el balance entre lo transversal, lo pedagógico y lo didáctico es muy variable según los países y los contextos. Y eso refleja también características culturales y históricas. Luego, la diferencia entre términos y categorías. El léxico está hecho de términos. Estos términos pueden ser palabras. Por ejemplo, si pienso en una actividad matemática, generalizar, modelar, problematizar. Son cosas, hay tareas que pueden ser también interacciones, pero hay cosas, y estas son palabras o son expresiones, como manejamiento de errores, manejamiento constructivo de errores, de este tipo de cosas, que no son una sola palabra. Y en la mayoría de los países hemos tratado de organizar todos los términos cuando hay una centena de términos, tratando de organizar en categorías. Y estas categorías agrupan términos de misma naturaleza. Pero generalmente en los léxicos, en la mayoría de los léxicos, cuando hay categoría, hay unos términos que participan a diferentes categorías, 2, 3 categorías, generalmente no más. Gracias, Michelle. En el Facebook Live nos pregunta Guillermo Lamadrid. Dice que él utiliza analogías cotidianas para describir un modelo matemático, que le ha resultado para describir un modelo matemático. Entonces dice, me gustaría conocer un poco más sobre la interpretación, principalmente de términos de autores extranjeros. En el proyecto Lexicon, cada uno hace las cosas en su país. Y durante todo el trabajo nos hemos
reunido, como lo decía, una vez al año. Los primeros años trabajamos juntos una semana al año, con representantes de cada país, no todos los equipos, para compartir. Y es claro que es por eso que tenemos descripciones, no solo los términos, pero descripciones, incluso en el léxico francés, en la versión no publicada, porque en la publicada no había bastante espacio. Tenemos comentarios asociados a las definiciones, tenemos ejemplos, no ejemplos, para dar sentido. Y un trabajo muy interesante ahora es un trabajo que tratamos de hacer para ver la diversidad, incluso cuando los términos son casi los mismos, cuando los traducimos en inglés, cuáles son las sutiles diferencias que existen en la interpretación en un país, el sentido que se le da en un país y el sentido que se le da en otro país. Y lo que pensamos es que para respetar la riqueza cultural, si nos movimos hacia algo más internacional, debemos de encontrar la manera de respetar estas diferencias sutiles que expresan diferencias culturales. Pero incluso hemos pasado mucho tiempo discutiendo cuál es tu interpretación, qué quiere decir exactamente este término para ti. Y es seguro. Y pensando a los profesores, es el sentido de los profesores, no solo de los investigadores. Claro. Muchas gracias, Michelle. Han surgido más preguntas, sin embargo, por una cuestión de tiempo y por las demás actividades que tenemos programadas durante el SEMASIC. También han surgido muchas felicitaciones de parte de la comunidad, tanto acá como en el Facebook Live. Doña Michelle, muchas gracias. Entonces, con esto le doy el pase al profesor Ángel. Sí, muchas gracias. Quisiera pedirle al profesor Luis Hernández que nos recuerde sobre el cuestionario que se anunció al principio de esta ceremonia o de este congreso. Luis, por favor. Sí, en el chat de Zoom voy a ponerles un enlace a un breve formulario que tiene como propósito conocer qué les ha parecido esta conferencia, así que los invito a hacer clic en el link y completar lo que se pide. Daremos un espacio antes de terminar la sesión para que tengan chance de completarlo. Muchas gracias, Luis. Con este proceso final acabamos la primera conferencia, la conferencia inaugural a cargo de Michelle Artig. Estoy seguro que esta conferencia ha tenido un impacto formidable en ustedes. Lo veo por los comentarios en el chat, como también en el Facebook que estamos administrando. Quiero agradecerle a Michelle una vez más por su apoyo, por su amistad, de estar con nosotros. Fue un placer, es un placer estar con nosotros. No podré mañana porque tengo otro congreso en Brasil, pero volveré el viernes. Excelente, Michelle, qué dicha. Y a todos los compañeros y compañeras participantes en esta sesión, no me queda más que invitarles a la siguiente actividad, la conferencia que tenemos, la segunda conferencia de este día. Ya saben la regla, hay que ingresar directamente a esa conferencia. Ya hay personas esperando ingresar, así que por eso tenemos que concluir este maravilloso espacio que hemos tenido. Con esto concluimos, damos finalizado todo el acto de inauguración de nuestro tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y Caribe. Sigan con nosotros, participen en todas las actividades, disfruten este Congreso.